En segunda parte de la clase vamos a analizar el manejo del cultivo o algunas prácticas de cultivo que nos permitan trabajar sobre esa ecofisiología. ¿Qué aplicaciones podemos darle a la ecofisiología en el manejo del cultivo y en cuanto al manejo de densidad de plantas, a la uniformidad de la siembra para mantener el cestón de plantas, al espaciamiento que pueden haber entre hileras o a la elección de fecha de siembra y obviamente de los cultivares que voy a seleccionar para trabajar en el campo? Em, la densidad de siembra tiene que ser ajustada para cada genotipo que yo esté utilizando y para cada ambiente que yo tenga. No es lo mismo sembrar un mismo grupo en una misma región en un suelo arenoso que en un suelo un poco más pesado. Entonces, para poder producir de manera eficiente, tengo que conocer ese establecimiento y tengo que conocer o el lugar donde yo voy a producir y conocer muy bien el material que yo estoy utilizando. Entonces, recordemos que necesitamos alcanzar el IAF crítico en el menor tiempo posible para que ese cultivo esté creciendo rápidamente y después, en base a ese crecimiento, después podamos destinar esos esqueletos carbonados a una producción de granos. ¿De qué va a depender esto? En primer lugar, del número y el tamaño de las hojas. Mientras más hojas el cultivo tenga, mayor va a ser la intercepción. Y en segundo lugar va a estar influenciado por el tipo de crecimiento. Recordemos los dos grandes grupos de crecimiento que hay, que son los cultivos que son determinados, en los cuales cuando aparecen las flores deja de crecer, como el caso de maíz y el girasol, o determinados como en la mayoría de las variedades de soja. ¿Cómo se entiende esto rápidamente? Si tenemos un IAF crítico al que queremos llegar en los grupos determinados, el IAF va a ir incrementándose, pero cuando aparezca la floración, este no va a crecer más. Entonces vamos a tener un índice de foliar menor a la crítica y por lo tanto el rendimiento del cultivo va a ser menor. En el caso de los indeterminados, vamos a tener el índice de foliar también va a venir creciendo y cuando llegue a la floración la diferencia va a ser que va a seguir creciendo y pueda llegar a lograr el IAF crítico. Sin embargo, recordemos que también es muy importante que ese IAF crítico se logre en un tiempo determinado, que es normalmente en el periodo crítico del cultivo donde se define el mayor rendimiento del mismo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que nosotros a medida que vamos incrementando la densidad de plantas en un lote, el rendimiento en granos va a ir incrementando hasta llegar a un punto en el que va a haber una competencia entre las plantas que van a disminuir ese rendimiento de granos. Y la mayor cantidad de plantas se va a ver compensada por una disminución de la cantidad de granos que produce cada planta. Entonces, a partir de estos niveles no es óptimo la producción. Esto se ve, es muy claro en el caso del maíz, en el cual si nosotros responde mucho a la densidad de siembra, y si nosotros nos pasamos del óptimo de densidad de siembra, ese cultivo es muy competitivo y va a terminar afectando seriamente el rendimiento. También se van a encontrar que el otro factor que hay que tener en cuenta es la uniformidad de las plantas. Si las diferencias que tengan en estadios iniciales de los cultivos, después se van a trasladar al resto del crecimiento y en muchos casos se va a ver amplificada. Y algunas plantas, hay casos extremos en los cuales se van a comparar como malezas dentro de un mismo cultivo cuando hay un distanciamiento entre los nacimientos de las plantas mayores a un folíolo o el tiempo que tarda en tirar una hoja el cultivo. Entonces hay que tener en cuenta este factor, sobre todo en cultivos como maíz. Eh, la emergencia desigual en el tiempo que va a estar determinada por múltiples causas. La primera es la variación en la profundidad de siembra de las semillas, que puede estar condicionado por el tipo de apertura del surco, e incluso puede ser hasta que la rueda corta rastrojo de la sembradora está funcionando mal. La distribución de los residuos, que afecta también directamente a la rueda de apertura,
que esto puede hacer que el surco sea más o menos profundo y haciendo que las plantas se encuentren por encima o por debajo. La humedad del suelo, cuando hay variabilidad en las distintas secciones del lote o cuando está mal tapado, puede hacer que cambie la humedad y que eso afecte la tasa de emergencia del cultivo. El contacto del suelo con la semilla, si hay poco contacto, puede afectar indirectamente la humedad del suelo y afectar el crecimiento. Esto se puede solucionar con un correcto aprisionado de la semilla en el cultivo. Cuando encontramos impedimentos físicos como una costra o en lotes en el que tengo bajos niveles de cobertura, y por la temperatura del suelo, que también va a estar afectada obviamente por los residuos que yo tenga presentes en el lote, y eso va a afectar la tasa de nacimiento de las diferentes semillas, lo que va a hacer que algunas nazcan antes, otras después, y se produzca lo que se ve en esta imagen. Y obviamente por las características en sí de la semilla, como por ejemplo el vigor de la semilla, que eso puede hacer que algunas plantas puedan nacer antes o después, incluso cuando estén todas las condiciones homogéneas dentro de un lote. Recordemos que en el caso del maíz es el cultivo más sensible a esta uniformidad de plantación. De hecho, se habla de que es más sensible a la uniformidad temporal, o que la uniformidad temporal lo afecta más que la uniformidad espacial. Quiere decir que dos plantas estén más juntas va a tener menos efecto en el cultivo a que una planta nazca antes que la otra. Hay múltiples estudios. Los primeros estudios realizados por Andrade y Abate hablan de pérdidas del 4% por cada día de aumento del desvío estándar en el tiempo de emergencia. O sea que por cada día que nosotros nos atrasemos vamos a ir teniendo pérdidas del orden del 4%. Otro factor que hay que tener en cuenta es el espaciamiento entre surcos o entre hileras. Cuando trabajamos una densidad constante de plantas, al disminuir el espaciamiento entre hileras, se distribuye más equidistantemente las plantas en el lote. Esta mejor distribución disminuye la competencia entre las plantas, lo que puede hacer que aumente la producción mejora la eficiencia de intercepción de radiación y por consecuente la producción de biomasa. Entonces, cuando hablemos de un óptimo espaciamiento entre surcos, vamos a hablar de un cultivo que en el periodo crítico tenga una mejor intercepción de luz, tenga un mayor fijado de granos y por consecuencia un aumento en la producción de granos. Cuando hablamos de mejora en la intercepción de luz, vemos que el coeficiente de extinción lumínico entre el cultivo disminuye, o sea que va a mejorar la eficiencia con la cual intercepta a medida que nosotros nos vamos acercando al espaciamiento, o sea, va a interceptar mejor la luz dentro de los cultivos, ya sea para girasol o para maíz. También ese espaciamiento va a tener otras ventajas. Vamos a tener menor evaporación superficial porque va a haber más sombra sobre el suelo descubierto. Va a haber una menor emergencia de malezas por la competencia que van a efectuar esas plantas al ocupar mejor el terreno. Y va a aprovechar mejor los nutrientes, sobre todo aquellos nutrientes que son poco móviles, como por ejemplo el fósforo. Las densidades de siembra han ido cambiando con los años, y vemos que hasta los 80 se sembran entre 4 y 5 semillas por metro, y después se fue incrementando la densidad de plantas por una mejora que hubo entre los diferentes híbridos. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? Que el surco angosto, cuando nosotros, si aumentamos la cantidad de plantas en una hectárea, si tenemos un surco más separado, van a tener que haber mayor cantidad de semillas en cada uno de esos surcos, porque hay menor cantidad de surcos por hectárea. Entonces, cuando nosotros vamos a surcos más juntos entre sí, esas semillas se van a poder distribuir de forma más espaciada, lo que va a hacer que haya menos competencia entre las plantas. Finalmente, y no por eso menos importante, vamos a analizar la fecha de siembra y cultivar. Todos los cultivos, a medida que nosotros nos retrasamos en la siembra, disminuyen el potencial de rendimiento.
Esto se va a explicar por diferentes causas. En primer lugar, estamos acortando el ciclo productivo. Al ubicarlo en un periodo más corto de tiempo, vamos a interceptar menos radiación y por lo cual vamos a producir menos materia seca para producir grano. El periodo crítico se va a dar en peores condiciones. Normalmente se va a dar en peores condiciones dependiendo de la zona también. Puede ser que si nos retrasamos mucho, ese periodo crítico llegue en una época en la que tenga una temperatura más baja, o puede darse en la zona núcleo. Si nosotros nos retrasamos con la siembra, puede coincidir el periodo crítico en una fecha de altas temperaturas o bajas precipitaciones. También se va a dar una menor tasa de llenado, porque recordemos que este cultivo que está floreciendo en época tardía va a estar llenando en otoño, y en otoño vamos a tener menor radiación incidente, que lo que va a llevar a que tenga menos llenado de grano. Cuando sembramos grupos cortos en soja, por ejemplo, se acorta el periodo de llenado de granos y vamos a encontrar porotos muy chicos, o esos porotos que parecen lentejas o muy achatados porque no tuvieron condiciones para poder llenar. Y en el caso de girasol y de soja, las altas temperaturas de verano van a acelerar el desarrollo vegetativo más que el crecimiento, entonces se van a inducir esas plantas, lo que va a hacer que empiecen a producir flores, no crezcan más y van a... Ahora bien, ¿qué se recomienda cuando tengo que sembrar una fecha tardía? Porque muchas veces pasa, y más en la región semiárida, que no tenemos humedad en el suelo para sembrar temprano o en fechas óptimas. Entonces, para fechas tardías se recomienda normalmente en soja aumentar la cantidad de plantas que se van a poner en el lote. ¿Por qué? Porque esas plantas van a compensar ese menor rendimiento por planta y disminuir el espaciamiento entre surcos para poder cubrir mayor superficie de terreno y mejorar la intercepción de radiación. Y en el caso del maíz se da una situación contraria, porque va a haber peores condiciones ambientales, entonces vamos a tener una menor tasa de partición. Entonces se va a recomendar disminuir las densidades para que justamente cuando esté llenando el grano no lo esté haciendo en un periodo muy desfavorable, y en este caso se pone una foto porque es lo que pasa normalmente en esta región, o de Córdoba para el norte, en la cual se termina llenando grano en pleno otoño, y en años donde hay temporales se ve muy afectada la partición de granos hacia la partición de recursos hacia los granos. Otro factor que hay que tener en cuenta es el periodo crítico. Si recordemos que el periodo crítico va a ser ese momento en el cual cualquier estrés o cualquier factor que pueda afectar el cultivo en ese periodo de crecimiento va a determinar. Recordemos que el rendimiento del cultivo va a estar determinado por el número de plantas, el número de granos y el peso del grano. El número de granos va a estar muy vinculado al momento en el que se dé la floración, o sea, ese periodo crítico del cultivo, en el cual cualquier factor externo, cualquier estrés que pasemos ahí, nos va a determinar seriamente la cantidad de granos que va a fijar ese cultivo. Entonces, nosotros tenemos que lograr que la tasa de crecimiento en el periodo crítico sea la óptima. De esa forma vamos a lograr un mayor número de granos. Y esto va a estar determinado por el genotipo que nosotros elijamos, el ambiente en el que nosotros le estemos poniendo ese genotipo, y obviamente la interacción entre ese genotipo y ese ambiente. O sea que va a haber una acción de esa variedad, del ambiente en particular, y también ese genotipo y esa interacción con ese ambiente en particular va a determinar el número de granos, o la tasa de crecimiento que va a determinar el número de granos. Otro factor que va a afectar el número de granos va a ser cuánto va a durar ese periodo crítico, ya que determina el número de granos. Si hay hidratos de carbono disponibles o no en ese periodo crítico. O sea, si hay radiación y si no tiene ninguna limitante. La cantidad de nitrógeno, siguiendo en esa misma línea. El contenido de humedad del suelo. Si no hay humedad, ese cultivo no transpira, entonces no va a estar generando o creando hidratos de carbono para poder producir granos.
y finalmente la alta temperatura, al punto tal de que hay veces en el que se ven afectadas las estructuras florales y directamente no tenemos polinización. Y recordemos que por encima de una temperatura hay cultivos que dejan de transpirar justamente para no morir, y si no están tratando de sobrevivir no van a estar produciendo granos. Finalmente vamos a trabajar, o van a trabajar, sobre la planificación de la siembra. ¿Qué es la planificación de siembra? Todo esto que vimos antes de la interacción del genotipo con el ambiente ya está estudiado. Hay muchos modelos de múltiples empresas que ya han trabajado sobre esto y han creado sistemas en los cuales uno puede, seleccionando algunas variables, ver cuál es el grupo más adaptado o recomendado para esa región. Eso les va a construir gráficos o va a explicar en qué momento va a coincidir el periodo crítico, y en función de las perspectivas climáticas y a los modelos climáticos que ya muchos modelos lo tienen incorporado, esos modelos, y se van actualizando, nos va a decir qué probabilidad hay de que ese periodo crítico coincida en una época favorable o desfavorable. Eh, Finalmente nos va a tirar un informe en el cual nos va a decir qué probabilidad hay de que se den determinadas lluvias en ese momento, y si nosotros tenemos probabilidades muy bajas de lluvia, y probablemente me convenga retrasar la siembra o adelantar la siembra, al igual que con los golpes de calor. Y al mismo tiempo también vamos a analizar o se va a analizar la probabilidad de ocurrencia de heladas que pueden determinar el crecimiento de ese cultivo. Eh, Nosotros estamos buscando maximizar que se intercepte la mayor radiación, que el cultivo crezca de la manera más eficiente posible y que esté particionando finalmente a estructuras reproductivas. Si no logramos estos tres pilares del rendimiento del cultivo, no vamos a llegar a obtener un óptimo de rendimiento.